Se les presenta a continuación la base de lectura para la ley de conservación de la cantidad de movimiento y la ley de conservación del momentum angular. Le nombramos base de lectura porque se exponen los conceptos más importantes en los cuales tienen que fijar su atención para hacer su lectura en los textos. El texto oficial del curso es el Bauer, en este caso el tomo 1, segunda edición. Puede servir la primera edición o les puede servir cualquier otro texto como el del Halle-Reisnig o los del Serway o los del Cierce-Manky, siempre porque son textos de educación superior. Y la base matemática con respecto a la educación media es muy diferente porque se utiliza el cálculo diferencial e integral. ¿Y por qué lo utilizamos? Porque estamos formando ingenieros y se necesita que dominen esa base de cálculo porque nos ayuda a describir conceptos importantes de manera más sencilla. O sea, que son una base de comunicación. Y aunque su carrera no lleve mecánica, pero sin embargo puede ser que lleguen a formar grupos inter, trans y multidisciplinarios donde tengan que entender algunos conceptos que van relacionados con las disciplinas de mecánica. O sea, que su formación es integral. Entonces, vamos a abordarlo según la secuencia que aparece en el sumario. La intención es lo siguiente: ir desde la definición de los conceptos de impulso y cantidad de movimiento, después observar la relación entre los dos conceptos con el teorema del impulso de la cantidad de movimiento, y ahí tiene dos consecuencias o corolarios, como se les dice en matemática. En este caso será la segunda ley de Newton, tal como la entendió Newton. Newton la entendió desde el punto de vista que la masa puede cambiar, puede variar la masa para aumentar o disminuir. Y entonces esa es la parte que no se les dice en educación media, que la masa puede cambiar y alterar la cantidad de movimiento. Lo otro también que se le dice es la situación de qué pasa si consideramos una fuerza externa nula, dependiendo del sistema. Entonces, si las fuerzas externas son cero, se conserva la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento inicial va a ser igual a la cantidad de movimiento final. Y una situación muy importante con esta condición son las colisiones. ¿Cuándo vamos a considerar una colisión? ¿En qué condiciones se va a dar? ¿Y cuándo nos favorece? Y en ese caso, ¿qué considerar? Entonces ahí va a haber una situación que se conoce como el coeficiente de restitución, ¿verdad?, que nos va a determinar la calidad con que se conserva la energía durante la colisión. Y después vamos a tener el concepto de el momento angular, o la conservación, ¿verdad? Y de paso vamos a definir la energía cinética, pero en el caso cuando hay rotación, la energía cinética rotacional, para cerrar esta base de lectura. Se les recuerda que esto es para entrarle después a los textos. Hagan la dinámica de contrastar lo que dice el texto con lo que dice la base de lectura que aquí se les ofrece, para que sea su lectura más entretenida y más provechosa en cuanto a la parte cognitiva, es decir,
hacer que los conceptos tengan un significado para su raciocinio. Entonces, el concepto de impulso nos relaciona una fuerza con el intervalo de tiempo en que está actuando esa fuerza. En la gráfica se observa y se deduce lo siguiente, que las fuerzas que actúan sobre el sistema en ese intervalo de tiempo, ahí lo señalamos como T1 y cierra con T2, que esa acción de la fuerza, la magnitud de la fuerza es variable. Y si es variable, se tiene que calcular por medio de una integral, porque sería el área bajo la curva. Y a esa relación de fuerza con el intervalo de tiempo se le conoce como el impulso, y es una cantidad vectorial. Ahí aparecen señaladas las unidades. El concepto de cantidad de movimiento, que se señala con una P minúscula vector, es otra cantidad vectorial. Y es igual al escalar masa por el vector de velocidad. También a esto se le llama momentum. Otros le llaman como momento lineal. Así puede aparecer en diferentes textos o documentales, ¿ah? O profesores incluso. Entonces todo se refiere a que la masa y la velocidad es una cantidad vectorial que se conoce como momentum o cantidad de movimiento. Esto lo definió Newton para estudiar el movimiento y así montar su cinemática y dinámica. Bueno, entonces, ya definido esto, vamos a ver la relación en la parte siguiente. Entonces, tenemos ahí presentada la siguiente relación entre el impulso y la cantidad de movimiento. El impulso, que es igual a la integral desde T1 a T2 de la fuerza externa por el intervalo de tiempo infinitesimal dt, que es igual a la variación de la cantidad de movimiento, que señala ahí como delta P vector. Y esto es igual a la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial. Pero solo decir esto no dice nada. Hay que interpretarlo desde el punto de vista de la realidad, porque no estamos en matemáticas, estamos en física. Esto tiene que tener un significado desde el punto de vista físico, para lograr así a formarnos un modelo que describa, explique y predizca el comportamiento de determinados fenómenos. Entonces, vamos a darle el significado desde un ejemplo sencillo. Se lanza una pelota, ¿verdad? Y entonces la pelota tiene una masa y va con su velocidad inicial, m versus 1 vector, como aparece ahí, ¿verdad? Entonces esta pelota viene con una cantidad de movimiento, que es masa por velocidad. Pero para alterar esa cantidad de movimiento hay que aplicar una fuerza externa. Y en este caso el que aplica la fuerza externa sobre el sistema de la pelota es el bate. Y entonces ahí se señala, ¿verdad? Entonces si la pelota viene en una dirección, para alterar la cantidad de movimiento de la pelota en dirección contraria, tiene que ejercerse una fuerza externa en la dirección contraria, para alterar así la cantidad de movimiento. Entonces ahí está señalado el vector de fuerza externa que ejerce el bate sobre la pelota. Las fuerzas variables que ocurren durante el impulso se explican ahí en este caso como las fuerzas variables que se ejercen durante la deformación de la pelota. Recuerden la gráfica de la lámina anterior.
Una vez que la pelota deja su contacto con el bate, bueno, sale con una cantidad de movimiento diferente porque hay otra velocidad ahí. Puede ser mayor, menor, pero es otra cantidad de movimiento diferente. O sea, una velocidad diferente, aunque sea la misma masa de la pelota. Consideramos que la pelota conserva su masa en el ejemplo. Entonces, resumiendo, para alterar la cantidad de movimiento de la pelota se tuvo que ejercer una fuerza externa a la pelota. Entonces, el sistema que estamos considerando es la pelota. Eso es importante que lo tomen en cuenta por lo que vamos a señalar más adelante. Es importante definir cuál es nuestro sistema en el cual vamos a aplicar esa ecuación que tienen allí. En este caso, el sistema es la pelota y la fuerza externa se ejerce fuera del sistema pelota. O sea que el bate no está incluido en el sistema pelota. Entonces, después de explicar lo que viene a continuación, se les va a revolver el cerebro, porque su profesor de ecuación media les inculcó que la segunda ley de Newton era suma de fuerza igual masa por aceleración, cuando no había equilibrio de fuerza. Y así lo definió Newton, pero es algo falso. Porque Newton, en su genialidad, consideró que esa alteración de la cantidad de movimiento, porque él inventó el concepto de cantidad de movimiento, la cantidad de movimiento también se puede alterar con un cambio en la masa. Y el cambio en la masa puede ser para aumentar la masa o disminuir la masa. Entonces, si nosotros vamos a estudiar la segunda ley de Newton con todas las consideraciones que planteó Newton, hay que analizarla desde el punto de vista del cambio en la cantidad de movimiento. Matemáticamente eso se expresa como la derivada de P, que es la cantidad de movimiento, respecto al tiempo. Y lo que se despliega a continuación es, sustituir la cantidad de movimiento P vector por su valor que definimos, que es masa por velocidad, y queda planteada la derivada de dos variables, en este caso la masa y la velocidad. Y de nuestras clases de matemática, el producto, en este caso, tendrá su derivada, como lo vamos a plantear ahí, la derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Y entonces ahí lo desarrollamos y tenemos el resultado. El cambio de la masa por la velocidad más la masa por el cambio en la velocidad. El cambio en la velocidad es aceleración como vector, es como se entiende la segunda ley de Newton. En la segunda ley de Newton se considera que la masa puede ser variable. Fíjense bien, que si la masa es constante, la variación, la derivada de una constante respecto al tiempo es cero. Y entonces solo nos quedaría el caso especial de que la fuerza externa va a ser igual masa por aceleración. O sea que eso que nos señalaron como segunda ley de Newton igual masa por aceleración es un caso especial de las consideraciones que hizo Newton, de que también la masa puede cambiar. Y esto, tiene un significado. Cuando un cohete de la Purísima se enciende y vuela, la alteración de la cantidad de movimiento de ese sistema se da porque está expulsando la masa de una manera rápida. Así la pólvora se quema, se expande
y se expulsa de manera rápida la variación de la masa. Pierde masa rápidamente y por eso altera su estado de movimiento. Otra consideración es la siguiente. Pero eso depende de cómo consideremos el sistema. Si las fuerzas externas al sistema son cero, la variación de la cantidad de movimiento es cero. O sea, la cantidad de movimiento va a permanecer constante. En un intervalo grande se plantearía ser igual a delta P sobre delta T. O sea, que la cantidad de movimiento inicial va a ser igual a la cantidad de movimiento final si las fuerzas externas son cero. Pero entonces, ¿qué caso sería ese? Ahí te pongamos un ejemplo. Si en el caso de la pelota con el bate consideramos un sistema bate más pelota, entonces ya no tiene sentido llamar fuerza externa, porque ya esa fuerza sería interna al caso de pelota más bate. Si solo consideramos sistema pelota, entonces sí se entiende que hay una fuerza externa ejercida por el bate. Entonces, esa definición depende de lo que nosotros hagamos como sistema o lo que relacionemos como sistema. Por eso les repito, si el sistema es bate más pelota, entonces las fuerzas externas van a ser cero. ¿Ok? Y eso también lo podemos aplicar en otras situaciones, que vamos a ver después en los ejemplos. Por el momento hacemos ese ejemplo para que se comience a entender. Pero también pueden desarrollar las lecturas en los textos, pues pueden hallar otro ejemplo o encontrar más detalles sobre esta explicación. Otra cosa es que clásicamente se reconocen como explosiones, las explosiones como fuerzas internas. Si una explosión es una fuerza interna, entonces las explosiones no alteran la cantidad de movimiento del sistema. Y ahí hay varios ejemplos que funcionaron para tiempos de guerra y también ejemplos para tiempos de paz. Vamos a ver algo de eso en los ejemplos de aplicación de cálculo. En la sección de colisiones vamos a explicar las principales cualidades que debe tener un evento para ser considerado una colisión en física 1. En primer lugar, vamos a considerar que una colisión es un choque entre por lo menos dos sistemas. Puede ser una masa 1 y una masa 2. Y por lo tanto hay que considerar la cantidad de movimiento antes de la colisión y la cantidad de movimiento después de la colisión. Y la cantidad de movimiento antes de la colisión va a considerar la cantidad de movimiento de una masa y la cantidad de movimiento de la otra masa. Sea la colisión. Y ahí tenemos otra situación importante. Como el sistema está entre dos o más masas para que se dé la colisión o el choque, entonces las fuerzas externas van a ser cero. La otra situación a considerar son las cantidades de movimiento de los sistemas involucrados después de la colisión. O sea, en este caso, en la gráfica tenemos la cantidad de movimiento de la masa 1 después de la colisión y la cantidad de movimiento en la masa 2 después de la colisión.
Como las fuerzas externas son cero, en toda colisión se va a considerar la conservación de la cantidad de movimiento en toda colisión. Ahora, vamos a considerar la conservación de la energía mecánica. Bueno, entonces para poder discernir eso, vamos a utilizar el concepto de restitución de la cantidad de movimiento, el coeficiente de restitución que aparece ahí señalado, ¿verdad? Que es el negativo de las velocidades relativas después de la colisión y las velocidades relativas antes de la colisión. Entonces los valores van a ir entre 0 y 1, son los dos extremos. Cuando el coeficiente de restitución es 0, hay una situación especial que se le conoce como choque de captura, en el cual las dos masas permanecen unidas. El otro extremo es cuando el coeficiente de restitución es 1 y se trata de una colisión completamente elástica. Y en ese caso vamos a considerar que se aplican dos leyes: la conservación de la energía mecánica y la conservación de la cantidad de movimiento. Pero exactamente la energía mecánica, vamos a hacer las situaciones de tal manera que la conservación de la energía mecánica sea la conservación de la energía cinética también, si consideramos que antes y después ocurre, ¿verdad?, en una situación de longitudes pequeñas, ¿verdad?, donde las variaciones de altura no existen o no se consideran despreciables. Bueno, esa es la mayoría de los casos. Entonces, de ahí vamos a deducir que el coeficiente de restitución va a ser una cualidad en la cual toda colisión va a ser estudiada. Por lo tanto, ¿verdad?, el coeficiente de restitución, si ponemos un ejemplo de aplicación, si las pelotas de béisbol tienen un alto coeficiente de restitución, todo el mundo va a batear de jonrón. Y si las pelotas de béisbol tienen un coeficiente de restitución muy bajo, nadie va a poner el batazo más allá de la primera. Entonces, es algo que en ese estándar de calidad de las pelotas de béisbol tiene que ser parte de la operación de fabricación de las pelotas de béisbol. Observar que el coeficiente de restitución sea el mismo en toda la fabricación, toda la producción de la tanda de pelotas de béisbol. Ahí un ejemplo de la aplicación de este coeficiente de restitución. Hay otros, ¿verdad? Pero cada caso tiene sus propias características. Entonces, toda colisión va a tener sus valores de coeficiente de restitución entre 0 y 1. Vamos a abreviar el estudio de los conceptos del movimiento rotacional en cuanto a la conservación del momento angular de la siguiente manera. Establecemos una analogía entre la cantidad de movimiento momentum o el momentum angular. La cantidad de movimiento o momentum que lo definimos como masa por velocidad, lo establecemos cambiando, ¿verdad?, en el caso del momentum angular, el momento de inercia por la constante masa.
y la rapidez angular por la rapidez del caso de la cantidad de movimiento. Y así sucesivamente. Entonces, cuando nos planteamos la conservación de la cantidad de movimiento, la conservación del momentum, que sería la cantidad de movimiento inicial igual a la cantidad de movimiento final, en el caso del momentum angular, sería que I sub 1, que es el momento de inercia 1 por la rapidez angular 1, va a ser igual al momento de inercia 2 o final por la rapidez angular final. Ya, pues estableciendo las comparaciones ahí. Por último tenemos la energía cinética rotacional, que sería un medio del momento de inercia por la rapidez angular al cuadrado.